Hola, hola, mis queridos exploradores de corazones y de dramas turcos, y bienvenidos a un nuevo vídeo en este su canal favorito. Estoy absolutamente eufórico de tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí. Hoy vamos a desentrañar uno de los misterios más comentados, más buscados y más suspirados de la farándula turca, la verdad, o al menos lo que podemos deducir de ella, detrás de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, sus corazones ya están latiendo más rápido, igual que el mío al pensar en todo lo que vamos a hablar hoy. Y es que desde que nos conquistaron con su química arrolladora en la pantalla, muchos hemos estado soñando, investigando, especulando y, admitámoslo, obsesionándonos un poco sobre si ese amor que vimos en Senkalkam traspasó las barreras de la ficción. ¿Fue todo una actuación magistral, digna de un Oscar de los dramas turcos, o hubo algo más, algo palpable, una conexión real que iba más allá de los guiones y los reflectores? ¿Existió realmente una historia de amor secreta, un romance de esos que alimentan nuestros sueños más románticos? Bueno, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos de cabeza en las profundidades de los rumores, los hechos, las pistas sutiles y, por supuesto, en la humilde y a veces especulativa opinión de su narrador, quien también ha pasado noches en vela buscando respuestas. Antes de empezar este viaje a través de los entresijos de esta relación, quiero invitarlos, como siempre, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se queden fuera de esta gran comunidad de almas gemelas, de amantes de las series turcas, de soñadores empedernidos y de expertos en análisis de miradas coquetas. Y recuerden activar la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que los mantiene al tanto de cada nuevo vídeo, de cada nuevo chisme, de cada nueva teoría conspirativa que sacamos a la luz. Aquí vamos a estar siempre al pie del cañón, investigando las últimas noticias, los rumores más jugosos, los dramas más intensos y, por supuesto, explorando a fondo esos romances que nos roban el aliento y nos hacen suspirar hasta altas horas de la noche. Así que, sin más preámbulos, pongámonos manos a la obra, desempolvemos nuestras lupas virtuales y desvelemos el misterio de Kerem y Hande. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron en el set de la que se convertiría en la serie que les cambiaría la vida, Senkalkam, Kerem Bürsin y Hande Erçel se transformaron, casi de manera instantánea, en la pareja más comentada de Turquía y, con toda seguridad, del mundo entero. La química que irradiaban como Eda y Serkan era tan palpable, tan intensa, tan cargada de electricidad, que era prácticamente imposible no preguntarse si había algo más allá de la simple amistad profesional, de la camaradería que suele surgir en el ambiente laboral. Sus miradas, esas que parecían decir más que 1000 palabras, sus sonrisas cómplices, esas que revelaban secretos a voces, sus abrazos fuera de cámara, esos que parecían tan cálidos y genuinos, todo, absolutamente todo, alimentaba la esperanza, casi la necesidad de los fans de que ese amor de ficción, ese romance de cuento de hadas que veíamos cada noche en la televisión, se convirtiera en una dulce realidad. Y por supuesto las redes sociales explotaron como una bomba de confeti, convirtiéndose en el epicentro de todas las especulaciones y debates. Cada foto juntos, cada comentario, cada like, cada pequeña interacción era analizada con la precisión de un cirujano, buscando pistas, señales, indicios de un posible romance, de un amor que trascendiera las cámaras y los guiones. Se convirtieron sin duda en el foco de la atención mediática. Y luego, como una respuesta a todos nuestros anhelos, para deleite de todos los corazones románticos que seguían sus pasos, llegó la confirmación que estábamos esperando. Sí, señores, Kerem y Hande no eran solo compañeros de trabajo que compartían créditos en una serie exitosa, eran novios. La noticia corrió como pólvora por toda la red, incendiando las redes sociales y los medios de comunicación. El mundo entero celebró esta unión de dos de los rostros más bellos, más talentosos y más carismáticos de la televisión turca, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas moderno, un sueño hecho realidad. Y claro, las redes sociales, nuestro fiel reflejo de la realidad y de los sueños, se convirtieron en el escenario perfecto para que ambos compartieran sus momentos más dulces, más íntimos y más especiales. Viajes juntos a destinos exóticos, cenas románticas a la luz de las velas, escapadas a la playa bajo el sol radiante y, lo que parecía el paso más importante, la presentación oficial de sus familias. Un gesto que para muchos era la confirmación definitiva de que este amor era real, profundo, sincero y duradero. Todo, absolutamente todo, parecía indicar que esta era una historia de amor para la posteridad, una relación que resistiría la prueba del tiempo y que nos haría creer de nuevo en la magia del amor.
Pero como en toda buena historia de amor, como en todo melodrama turco que se precie, también hubo momentos de incertidumbre, de tensión, de esos giros inesperados que nos dejan con el corazón en un puño. Los rumores de ruptura comenzaron a circular con la misma intensidad, la misma rapidez y la misma viralidad con la que habían surgido los rumores de romance. ¿Qué había pasado? ¿Acaso ese cuento de hadas que parecía tan perfecto, tan inquebrantable, había llegado a su fin de manera abrupta e inesperada? ¿Se había roto el hechizo del amor? Y ahí fue donde el misterio se profundizó aún más, donde las dudas se hicieron más intensas y donde el desconcierto se apoderó de nuestros corazones. Las redes sociales, que antes eran el escenario principal de las muestras de amor, de los gestos románticos y de las declaraciones apasionadas, ahora se convirtieron en el escenario de las especulaciones, de los silencios incómodos y de las indirectas misteriosas. Dejaron de compartir fotos juntos, de comentarse en las publicaciones, de interactuar como lo hacían antes. El silencio era ensordecedor. Los fans, desesperados por encontrar respuestas, buscaban explicaciones a este cambio tan repentino, pero en lugar de respuestas, solo encontraban más preguntas, más dudas y más incertidumbre. La desilusión comenzaba a inundar los corazones de aquellos que habían creído en ese amor, en esa magia. Pero seamos sinceros, ¿qué es una relación, por muy idílica que parezca, sin un poco de drama, sin un poco de misterio, sin esos vaivenes que nos hacen aferrarnos aún más a la historia? La realidad es que las relaciones, incluso las de las estrellas de la farándula, esas que parecen perfectas a ojos del público, son complejas, están llenas de altibajos, de momentos felices y de momentos difíciles, de risas y de lágrimas, de encuentros y de desencuentros. Los rumores de ruptura se intensificaron, alimentados por la falta de información y por la necesidad de respuestas. Los fans, divididos entre la esperanza de que todo fuera un simple malentendido y el desánimo ante la posibilidad de la ruptura, intentaban encontrar una explicación lógica, racional, o al menos mínimamente comprensible a ese silencio, a esa falta de interacción en las redes sociales. Los medios de comunicación turcos, esos que siempre están al acecho, atentos a cada movimiento de estas dos celebridades, empezaron a sacar a la luz supuestos motivos que habrían llevado a la separación. Algunos decían que la apretada agenda de ambos, con rodajes y compromisos laborales en diferentes lugares, había desgastado la relación, que la falta de tiempo para estar juntos había hecho mella en ese amor que antes parecía indestructible. Otros, más sensacionalistas, afirmaban que había surgido una tercera persona en discordia, un nuevo amor que había conquistado el corazón de uno de los dos, sembrando la semilla de la duda y el desamor. Y por supuesto, no faltaban los que con una visión más práctica, hablaban de la incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables que habían hecho imposible la convivencia y el futuro juntos. La verdad es que hasta el día de hoy, no existe una confirmación oficial, una declaración pública, una versión fidedigna de los motivos que llevaron a Kerem y Hande a tomar caminos separados. Ellos, fieles a su estilo reservado, a su discreción habitual, han mantenido el silencio sobre el tema, dejando que los fans, los medios de comunicación y todos nosotros, por supuesto, especulemos a nuestro gusto, que elaboremos nuestras propias teorías y que imaginemos la historia que más nos convenza, la que mejor encaje con nuestros anhelos y nuestras expectativas. Y es que, al final, ¿no es eso parte de la magia de la farándula, del mundo del espectáculo? El misterio, el enigma, el dejar que cada uno imagine la historia que más le guste, que construya su propio final, que le dé rienda suelta a su imaginación y que juegue a ser guionista de esta novela de la vida real. Pero más allá de los rumores, de las especulaciones y de las teorías conspirativas, lo que sí es innegable, lo que nadie puede discutir, es que la relación entre Kerem y Hande marcó un antes y un después en la vida de ambos, en sus carreras profesionales y en sus experiencias personales. No solo a nivel profesional, ya que Senkalkap fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial que catapultó sus carreras a niveles insospechados, convirtiéndolos en estrellas internacionales y en íconos de la televisión turca. Sino también a nivel personal, ya que se les vio felices, enamorados, compartiendo momentos que quedarán grabados en la memoria de sus seguidores, que les hicieron creer en el amor y que alimentaron sus sueños. Esos momentos, esas risas, esas miradas, esos viajes, esas cenas románticas, todo eso fue real, y eso nadie lo puede negar. Y aunque ahora sus caminos se hayan separado, aunque la historia de amor haya tenido un final diferente al que todos esperábamos, esos recuerdos, esos momentos, siempre estarán ahí, guardados en nuestros corazones y en los archivos de las redes sociales, como un testimonio de lo que fue y de lo que pudo ser.
Pero volvamos a la pregunta principal, esa que nos ha traído hasta aquí, esa que nos quita el sueño por las noches, ¿cuál es la verdad, la cruda realidad, detrás de la pasión, de la química, del romance entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Bueno, la respuesta, como suele suceder en estos casos, es un tanto ambigua, un tanto confusa y quizás un poco decepcionante. Si bien es cierto que su relación fue real, que ambos se amaron profundamente, que compartieron momentos de felicidad y de complicidad, también es cierto que no fue para siempre, que no logró superar las barreras del tiempo, de las agendas y de los rumores. Y es que así es la vida, a veces las historias de amor, incluso las más apasionadas, tienen un final inesperado, un giro de guión que nos toma por sorpresa y que no siempre es como los cuentos de hadas, como las películas de amor o como los dramas turcos que tanto nos gustan. Pero eso no significa que el amor que se profesaron no haya sido genuino, que la conexión que sintieron no haya sido real, que la experiencia no haya valido la pena. Simplemente significa que la vida tiene sus propios planes, sus propios guiones y que no siempre podemos controlar el destino de nuestras relaciones. Y aquí es donde entra la parte más interesante, la que nos hace reflexionar sobre el impacto de las relaciones, de los amores y de los desamores en la vida de las personas, especialmente cuando se trata de figuras públicas, de estrellas de la farándula, de celebridades que viven bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y de los fans. Kerem y Hande vivieron su amor bajo la lupa del ojo público, con millones de ojos pendientes de cada uno de sus movimientos, de cada una de sus palabras y de cada una de sus acciones. Y eso, sin duda, debió ser una presión enorme, un peso que ninguna relación, por fuerte que sea, puede soportar sin verse afectada. El tener que lidiar con los rumores, las especulaciones, las críticas, las expectativas de los fans, la presión de los medios, no es fácil. Y al final, eso puede afectar a cualquier relación, incluso a las más sólidas, incluso a las que parecen destinadas a durar para siempre. La presión mediática puede ser un factor determinante en el éxito o en el fracaso de una relación, especialmente cuando se trata de parejas que viven de cara al público. Pero más allá de lo que pasó entre ellos, de los motivos que los llevaron a separarse y de las especulaciones que rodean su historia, lo que sí podemos ver con claridad, lo que sí es innegable, es que ambos han seguido adelante con sus vidas, enfocándose en sus carreras profesionales, demostrando que son grandes talentos y que tienen un futuro prometedor por delante. Hande, con su carisma arrollador, su belleza innegable y su talento innato, sigue cosechando éxitos en el mundo de la actuación, protagonizando nuevas series, trabajando en proyectos de cine y convirtiéndose en un ícono de la moda, colaborando con marcas de renombre y desfilando en pasarelas de todo el mundo. Y Kerem, con su talento actoral, su encanto personal, su sonrisa irresistible y su personalidad magnética, continúa conquistando corazones en cada proyecto en el que se embarca, protagonizando nuevas series, explorando diferentes registros y consolidándose como uno de los actores más solicitados y respetados de Turquía. Y es que al final, la vida sigue su curso, el mundo gira y cada uno tiene que seguir su propio camino, escribir su propia historia, tomar sus propias decisiones y buscar su propia felicidad. Kerem y Hande nos dejaron una historia de amor que nos hizo soñar, que nos hizo creer en la magia del amor y que nos hizo suspirar hasta altas horas de la noche. Pero ahora cada uno está escribiendo su propio capítulo, cada uno está tomando las riendas de su destino y cada uno está buscando su propio camino hacia la felicidad. Y es importante recordar que más allá de lo que pasó entre ellos, más allá de los rumores y de las especulaciones, lo que realmente importa es que ambos sean felices, que sigan brillando con luz propia, que continúen persiguiendo sus sueños y que nunca dejen de creer en el amor. Y ahora, después de este viaje por los entresijos de la historia de amor de Kerem y Hande, después de analizar los rumores, las especulaciones y los silencios que rodearon su relación, creo que ha llegado el momento de sacar nuestras propias conclusiones, de formar nuestra propia opinión y de compartir nuestras reflexiones. ¿Qué les parece? ¿Creen que la llama del amor se apagó por completo, que no queda ni una pequeña brasa, ni una chispa que pueda reavivar la pasión? ¿O todavía existe una pequeña esperanza, una posibilidad, por remota que sea, de que el amor pueda resurgir de las cenizas? ¿Creen que el escrutinio público, la presión mediática y la atención constante fueron los culpables de su ruptura, los factores que hicieron imposible la continuidad de la relación? ¿O creen que había otros factores en juego, otras circunstancias, otros problemas personales que hicieron que la relación llegara a su fin? ¿Qué teoría les convence más? ¿Cuál creen que se acerca más a la realidad? Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios, leer sus teorías y saber qué piensan de todo esto.
Al final, este vídeo no solo es una oportunidad para que yo comparta mi punto de vista, sino también una plataforma para que todos nosotros compartamos nuestras ideas, debatamos nuestras opiniones y aprendamos unos de otros. Pero antes de que se vayan, de que abandonen este viaje por el mundo de los dramas turcos, vamos a recapitular brevemente lo que hemos visto hoy, los puntos clave de esta historia de amor y desamor. Hemos explorado la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en el set de grabación de Senkalkam, pasando por los momentos de felicidad y de amor, hasta su separación, marcada por los rumores, las especulaciones y los silencios incómodos. Hemos analizado las posibles causas de su ruptura, desde la presión mediática hasta la incompatibilidad de caracteres. Hemos reflexionado sobre el impacto de la vida pública en las relaciones y hemos aprendido, una vez más, que el amor puede ser maravilloso, pero también puede ser complicado, que no siempre dura para siempre y que lo más importante es seguir adelante y buscar la propia felicidad. Quiero agradecerles de todo corazón, con toda mi alma de fan, por haber llegado hasta el final de este vídeo, por haber aguantado mis especulaciones, por haber escuchado mis teorías y por haber compartido este viaje conmigo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes, investigando cada detalle, analizando cada pista y dándole vueltas a cada teoría. Me encanta saber que tengo una comunidad tan maravillosa, tan apasionada, tan leal de amantes de las series turcas, que me acompañan en cada aventura, en cada exploración y en cada debate. Sin ustedes, este canal no sería lo mismo, no tendría la misma magia ni la misma razón de ser. Ahora, llegó el momento de que dejen su opinión en los comentarios, de que expresen sus sentimientos y de que compartan sus pensamientos sobre este tema que tanto nos apasiona. Cuéntenme qué piensan de todo esto, si tienen alguna teoría que no he mencionado, si hay algún detalle que se me haya escapado o si hay algo más que les gustaría saber sobre este tema. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, que me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus críticas constructivas. Así que no se queden con la duda, no se guarden sus pensamientos para ustedes mismos y compártanlos con todos nosotros, para que podamos seguir debatiendo y aprendiendo juntos. Y por último pero no menos importante quiero pedirles un último favor, un gesto que hará que mi corazón de fan salte de alegría. Si este vídeo les gustó, si lo disfrutaron tanto como yo disfruté preparándolo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita, esa pequeña maravilla tecnológica que los mantendrá al tanto de cada nuevo vídeo, de cada nuevo chisme, de cada nueva teoría conspirativa que saque a la luz. Así que sin más que decir, me despido de ustedes con un fuerte abrazo virtual, con el corazón lleno de gratitud y con la promesa de que nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, exploradores de corazones, amantes de los dramas turcos y expertos en análisis de miradas coquetas. Y recuerden que el amor, a veces, puede ser más complicado, más misterioso y más impredecible que cualquier guión de telenovela. Nos vemos en el próximo vídeo.